Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Rebe y hoy tenemos un episodio más de 20 y pico datos curiosos. En esta ocasión les hablaré de un director de cine que para muchas de las personas que trabajaron con él podía ser alguien adorable o un dictador en el set. Por el título ya saben a quién me refiero. No negaré que existen muchas opiniones polarizadas sobre Stanley Kubrick, que van desde lo excelentes que son sus películas hasta quienes consideran que para alcanzar esa perfección, Kubrick explotó a sus trabajadores y hasta abusó de ellos psicológicamente. Antes de comenzar, agradezco mucho a todos ustedes su apoyo video tras video. Si son nuevos en el canal y les gusta mi contenido, les agradeceré si se suscriben, le dan like y si quieren compartirlo con sus amigos pueden hacerlo, es gratis y no contiene gluten. Ahora sí, dicho todo esto, comencemos. Stanley Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en Manhattan, Nueva York. Su padre era Jacob Leonard Kubrick, quien trabajaba como médico homeópata, y su madre fue Sadie Gertrude Perveler. Stanley se crió dentro de una familia judía, pero a pesar de ello, él siempre se declaró ateo. Stanley era autodidacta. También de niño, él mostraba poco interés en las cuestiones académicas, por lo que su asistencia escolar era baja al punto de haber faltado 56 veces durante el primer semestre. Aún con su poco interés en la escuela, se considera que Stanley Kubrick contaba con un coeficiente intelectual por encima del promedio. De acuerdo con Ken Adam, quien trabajó con Kubrick en la realización de Dr. Strangelove y Barry Lyndon, el método de trabajo de Kubrick era similar a los movimientos bien calculados de un ajedrecista o incluso la frialdad de un médico cirujano. No es de extrañar dicha comparación, puesto que, desde muy joven, su padre le enseñó a jugar ajedrez. Esto a largo plazo le enseñó paciencia y disciplina para cada decisión que Kubrick tomaría no solo en su vida, también con su obra. Kubrick era un ávido lector. Sus temas de interés principal en cuestión de literatura era la mitología griega y romana, la historia y los cuentos de los hermanos Grimm. Esta fascinación se vería reflejada a lo largo de sus películas, específicamente en aquellas basadas en libros. A los 13 años, su padre le regaló su primera cámara, una Graflex, con la cual se despertó su interés en la fotografía. Después de experimentar con la cámara y aprender de ella, Kubrick se convertiría en el fotógrafo de su periódico escolar. La fotografía que le abrió las puertas como fotógrafo profesional fue una en donde un vendedor de periódicos lloraba la muerte del presidente Franklin D. Roosevelt. Esta imagen fue la primera que vendió a la revista Look y con la cual se consiguió un trabajo en las oficinas de dicha publicación. Su primer cortometraje se llamó Day of the Fight. Este proyecto seguía el día del boxeador Walter Cartier previo a un encuentro muy importante. Este corto fue realizado como complemento a las fotografías que él había tomado de Cartier para la revista Look. Cuando terminó la realización de este cortometraje, Kubrick decidió renunciar a la revista para dedicarse por completo al cine. Su primer largometraje fue Fear and Desire. Al no tener un empleo, la película tuvo que ser financiada con la liquidación del seguro del padre de Kubrick. Fear and Desire colocó a Stanley en la mira de los estudios y también le consiguió apoyo y contactos para sus siguientes films. Años después, Kubrick retiró Fear and Desire e incluso, en las veces en que intentó ser proyectada, el cineasta hizo lo posible por evitar su presentación con el siguiente argumento. Fear and Desire es un film pretencioso y amateur que solo sirvió como un ejercicio y nada más. A pesar de ello, después del fallecimiento del cineasta, Fear and Desire fue restaurada y puesta a la venta por Turner Classic Movies, Kino Video y Eureka Entertainment. Stanley Kubrick tuvo 3 esposas. La primera fue Toba Metz, a quien conoció desde su juventud. Metz trabajó en el set de Fear and Desire y debido a complicaciones que se desarrollaron durante este periodo, ella y Stanley se divorciaron. La segunda esposa de Kubrick fue Ruth Sobotka, quien en ese entonces era bailarina y diseñadora de sets. Ruth hizo un cameo en la película de Kubrick, Killer's Kiss, y también colaboró en la película The Killing.
fue en el set de Paths of Glory que Stanley Kubrick conocería a Christiane Harlan, una actriz la cual saldría al final de dicha película interpretando la canción Un Traire Hussard para el ejército francés en una taberna. Al terminar el rodaje de Paths of Glory, Stanley Kubrick y Christiane Harlan se casaron y permanecerían juntos hasta el final de la vida del director. Para la película Espartaco, Kirk Douglas originalmente había planeado rodar la película con el director Anthony Mann, pero luego de una semana lo despidió. Tras haber filmado con Kubrick Paths of Glory, Douglas se puso en contacto con el director y le ofreció el lugar de Mann. A pesar de que Espartaco tuvo mucho éxito tanto en taquilla, con los críticos e incluso ganando premios de la Academia, para Kubrick la experiencia no fue la mejor, ya que no contaba con el control total creativo. Además, sería luego de esta película que el director y Kirk Douglas dejarían de realizar proyectos juntos. Con la película Lolita, a Kubrick se le dio la ansiada libertad artística a cambio de grabar todo en Reino Unido. Lolita fue filmada en tan solo 88 días. Kubrick tuvo que retirar escenas para que la película pudiese pasar por los censores y también para que la Iglesia Católica dejase de bloquear la distribución del film. También con esta película, Kubrick comenzó a colaborar con el actor Peter Sellers e incluso, gracias a lo camaleónico de dicho actor en relación a su método de actuación, el director le ofreció a Sellers la oportunidad de interpretar 3 roles diferentes en la película Doctor Strangelove: el capitán Lionel Mandrake, el presidente norteamericano Martin Muffley y el titular Doctor Strangelove, un experto científico nuclear y ex-nazi. El siguiente proyecto de Kubrick fue mucho más ambicioso. El director se interesó por el trabajo del escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke luego de leer su libro El fin de la infancia. Kubrick originalmente quería adaptar la historia corta de Clarke titulada The Sentinel, la cual trataba sobre un tetraedro encontrado por humanos en la Luna y mismo que sirve para enviar señales de vida a otra civilización extraterrestre. Al final, Kubrick y Clarke optaron no solo por adaptar The Sentinel, también por incluir elementos de otras historias de Clarke, a la par que el autor continuaba trabajando en su novela 2001, Una odisea del espacio, mientras Kubrick hacía el guión basándose en la información proporcionada por el autor. Esta película ganó el premio Hugo por mejor presentación dramática, misma que contó con el voto de fans y otros autores de ciencia ficción. Además, también recibió, irónicamente, el Premio Católico Nacional por la visión de Kubrick sobre la conexión entre el hombre y el universo, así como su único premio de la Academia en la categoría de efectos especiales. Kubrick siempre tuvo en mente hacer una película sobre Napoleón. No es Napoleón. Oh, pero tampoco es ese. No, ese menos. Este Napoleón. Stanley Kubrick consideraba que Napoleón era la representación de un gran genio mundano, quien al mismo tiempo fracasó. Kubrick se documentó exhaustivamente sobre la historia de este personaje, realizó un primer borrador del guión, mismo que puede encontrarse en línea y del cual dejo link en la descripción, aunque esté solamente disponible en inglés. Su trabajo progresó al punto en el cual él ya tenía las locaciones, apoyo del ejército de Rumania para la filmación de escenas de batalla con al menos 5,000 soldados en el campo, e incluso hasta tenía en su reparto a nombres como David Hemmings, quien originalmente se había considerado para el papel protagónico, aunque sería luego reemplazado por Jack Nicholson, y a Audrey Hepburn, considerada para interpretar a Josephine, la esposa del estratega francés. Este proyecto tuvo que cancelarse debido al excesivo costo que la producción de esta película iba a generar para el estudio, así como otros factores externos, tales como el estreno de las películas La Guerra y la Paz y Waterloo del director Sergei Bondarchuk. Por fortuna, gran parte de la información recabada por Kubrick y su equipo sería útil para el rodaje del film Barry Lyndon, cuya historia concluye en el año 1789, 15 años antes del inicio de las guerras napoleónicas. En el año 2013, el director Steven Spielberg anunció que produciría El Napoleón de Kubrick para hacerla una miniserie en conjunto con HBO y cuyo director sería Cary Joji Fukunaga. Sin embargo,
Hasta ahora no se ha reportado nada más sobre este proyecto, aparte de las intenciones de Spielberg por llevarlo a la televisión. A Clockwork Orange fue la siguiente película de Kubrick. Él consideró necesario realizar un proyecto con un menor presupuesto. En ese entonces, su esposa Christiane había terminado de leer el libro de Anthony Burgess, y al creer ella que podía serle de interés a su esposo, le sugirió leerlo. Después de estrenar A Clockwork Orange en Reino Unido, se suscitaron varios reportes de adolescentes cometiendo crímenes luego de haberse inspirado en algunas de las escenas del film. A Clockwork Orange fue prohibida en Reino Unido durante 27 años a petición de Kubrick y debido a las múltiples amenazas de muerte que le llegaron tanto a él y a su familia luego de los crímenes anteriormente mencionados. Sería después del fallecimiento del director que la película volvería a estrenarse y a venderse en dicho país en formato VHS y DVD. Anthony Burgess, el autor del libro, no estuvo satisfecho porque Kubrick omitió el epílogo o lo que Burgess llamó el capítulo de la redención. En esta última parte del libro, Alex se encuentra con uno de los drugos, quien le dice que ya está casado y que incluso ya va a ser padre. Después de esto, Alex se da cuenta de que ya no le interesa la violencia o la adrenalina que ésta le provocaba, por lo que él elige redimirse. La omisión del capítulo, en parte, se considera que fue debido a que en las ediciones estadounidenses del libro, previas a 1986, se omitió el epílogo. Después se le preguntaría a Kubrick el por qué dejó fuera el capítulo 21, a lo que él dijo: Yo no había leído el capítulo, sino hasta después de haber terminado el guión de la película. Nunca consideré seriamente agregarlo porque el final me parecía poco convincente e inconsistente con el libro. Para la filmación de Barry Lyndon, Kubrick tuvo que mandar modificar cámaras para colocarles lentes Carl Zeiss Planar de 50 milímetros que la NASA ocupaba en sus misiones Apolo. El objetivo del director era el de ocupar estas cámaras durante las escenas donde la iluminación provenía de las velas y así recrear escenas similares a las pinturas del siglo XVIII. Barry Lyndon, a pesar de haber ganado 4 premios Oscar por mejor vestuario, mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejor banda sonora original, no obtuvo éxito comercial en Estados Unidos y Reino Unido, aunque en Europa es reconocida como una de las películas visualmente más bellas de la historia del cine. Además, Barry Lyndon, al haber sido filmada en Powerscourt House, una mansión del siglo XVIII que estaba en County Wicklow, República de Irlanda, es un documento audiovisual de dicho edificio que, meses después de haber sido la locación de la película, lamentablemente se destruyó en un incendio. Después de que Barry Lyndon hubiese sido considerada como una película larga y aburrida tanto por los críticos como por el público de Estados Unidos y Reino Unido, Kubrick quiso hacer un proyecto comercialmente viable, pero sin sacrificar el lado artístico. Para ello, optó por adaptar un libro de horror. Su equipo de trabajo le llevó libros relacionados a este género, varios de los cuales él aventaba la pila de rechazados después de leer unas cuantas páginas. La asistente de Kubrick, al dejar de escuchar el ruido de los libros aterrizando en el piso, se asomó a la oficina del director y lo encontró leyendo The Shining de Stephen King. Algo que suele mencionarse mucho es el trato que Kubrick le dio a la actriz Shelley Duvall durante el rodaje de la película. A menudo ellos terminaban discutiendo sobre algunos de los diálogos de la película e incluso el método de actuación de Duvall. Este tipo de presión afectó la salud de la actriz, llegando a niveles de estrés tan altos que comenzó ella a perder el cabello. Por otra parte, Jack Nicholson llegó al punto de frustrarse debido a los constantes cambios de guión. Al final, el actor optó por aprenderse sus líneas en el último minuto porque ya sabía que, si se memorizaba el material que le daban, lo más probable es que Kubrick cambiase de opinión. Para la escena más icónica de la película, en la cual Jack Torrance rompe la puerta con el hacha, primero se utilizaron puertas falsas, pero al percatarse que estas para Jack Nicholson eran fáciles de romper debido a su preparación previa como rescatista, se cambiaron a puertas reales. The Shining fue una de las primeras películas en usar la tecnología Steadicam, la cual consiste en separar mecánicamente los movimientos del operador de los de la cámara para tener una toma más fluida.
Fue gracias a esta herramienta que se pudieron hacer las escenas de Danny paseando en su triciclo por el Hotel Overlook y del niño y su madre corriendo por el laberinto de las escenas finales. Para la película Full Metal Jacket, Stanley Kubrick eligió adaptar el libro The Short Timers, escrito por Michael Herr y Gustav Hasford. Para el papel principal, el de J.T. Joker Davis, Kubrick eligió al actor Matthew Modine. También hubo un casting para el papel del soldado Leonard Gomer Pyle Lawrence, rol el cual Kubrick consideraba que sería difícil de darle a alguien, pero luego de ver la cinta de audición de Vincent D'Onofrio, inmediatamente lo eligió para interpretar al personaje. Algo que Kubrick le sugirió a Modine hacer era conservar un diario de todo lo que ocurría en el set durante la filmación. Además, le dio pase libre al actor para documentar con fotografías todo lo que ocurría durante el rodaje. Años después, este diario se convertiría en el libro Full Metal Jacket Diary, mismo que, gracias a una campaña de Kickstarter, se convirtió en una aplicación para el iPad del mismo nombre. Desde 1976, Kubrick había pensado en filmar una película sobre el Holocausto, pero fue hasta 1990 que él estuvo cerca de comenzar con la etapa de producción de dicho proyecto, cuyo nombre sería Aryan Papers. El escritor Michael Herr, con quien Stanley Kubrick aún mantenía contacto, declaró: Stanley había considerado a las actrices Julia Roberts y Uma Thurman para el papel protagónico, pero la elegida sería al final Joanna Terstich. Kubrick también había ido a Brno, República Checa, y la había considerado como una opción viable como locación para las escenas que transcurrían en Varsovia. A pesar de todo, al final Kubrick descartó Aryan Papers tras el estreno de la película de Steven Spielberg, La lista de Schindler. De acuerdo con Christian Kubrick, la decisión de Stanley le trajo tristeza, pero fue con el tiempo que él concluyó que una película sobre el Holocausto estaba más allá de su capacidad cinematográfica. Durante años, Stanley Kubrick permaneció alejado de los sets de filmación y se enfocó en encontrar la que sería su siguiente película. Además de la cinta sobre Napoleón y Aryan Papers, Kubrick tuvo en mente realizar adaptaciones de libros como El péndulo de Foucault de Umberto Eco, la novela El perfume de Patrick Suskind, e incluso consideró la opción de hacer una adaptación a su estilo del cuento Pinocho. Debido a este alejamiento del ojo público, los medios, con mayor ahínco, escribieron acerca de lo ermitaño y excéntrico que era el cineasta, al punto en el cual dijeron que él odiaba a las mujeres. Tanto Christian como las hijas de Kubrick han declarado: él no odiaba a las mujeres, ¿cómo podía hacerlo si estaba rodeado de ellas? Fue durante sus últimos años de vida que quiso acercarse a la prensa solamente para aclarar los rumores y chismes que se habían inventado en torno a él. Desde finales de la década de los 70, Kubrick había planeado la realización de una adaptación de la novela de Brian Aldiss titulada Super Toys Last All Summer Long. A pesar de tener un guión ya trabajado y un storyboard, Kubrick decidió pedirle a Steven Spielberg que dirigiera el proyecto mientras él solo se dedicaría a ser productor. Originalmente, esta película sería una versión robótica de Pinocho y estaría enfocada a un público infantil, pero tras el despido de Aldiss para la realización del guión, cosa que no le causó gracia al autor, y la incorporación de Ian Watson, el rival de Aldiss, como guionista, el personaje G.I. Mecha, un robot militar, se convertiría en Gigolo Joe, un robot sexoservidor. En ese entonces, Kubrick dijo: Bueno, parece que perderemos al público infantil. Tras años de preparar este proyecto, al final Kubrick decidió que la película se pospusiera debido a que la visión que él tenía sobre esta no iba de la mano con la tecnología que existía para poder realizarla. Sería hasta el año 2001 que Artificial Intelligence se estrenaría, y aunque Stanley Kubrick no logró ver el resultado final, Steven Spielberg decidió agregar una dedicatoria al director. En 1978, luego de filmar 2001, Kubrick buscó la historia para su siguiente proyecto. Por ese entonces, el director leyó la historia corta de Arthur Schnitzler titulada Dream Story, y después de que ésta disparó su interés, compró los derechos para su realización.
La visión original de Kubrick era hacer The Dream Story una comedia sexual ambientada en Viena a principios del siglo XX, e incluso él consideró a Steve Martin para hacer el papel principal. Más adelante, en 1994, Kubrick volvería a revisar el proyecto y lo modificó cambiando la fecha, finales del siglo XX, y locación, Nueva York, hasta convertirlo en Eyes Wide Shut. Tras la visita de Tom Cruise y Nicole Kidman a la casa de la familia Kubrick en Reino Unido, mientras Kidman filmaba The Portrait of a Lady, el director les dio los roles protagónicos y les pidió que no se comprometieran con otros proyectos hasta terminar la película. Al igual que en The Shining, varias de las escenas de Eyes Wide Shut tuvieron que repetirse demasiadas veces hasta que quedaran tal como Kubrick las quería. Fue hasta el año 2019 que se reveló un secreto de la película. La voz de la mujer enmascarada que le ayuda a Bill Hartford y que fue interpretada por Abigail Good fue en realidad doblada por la actriz Cate Blanchett debido a que Good no podía hacer un acento norteamericano convincente. Lamentablemente, el 7 de marzo de 1999, 6 días después de la primera proyección de Eyes Wide Shut, en la cual estuvieron tanto productores como Nicole Kidman y Tom Cruise, Stanley Kubrick falleció mientras dormía a la edad de 70 años debido a un infarto. Como dato adicional, existen muchos rumores alrededor de la vida y carrera del director. Por ejemplo, que para tener el permiso del gobierno norteamericano para filmar Doctor Strangelove e incluso para ocupar los lentes Carl Zeiss en Barry Lyndon, Kubrick tuvo que ayudar al gobierno a filmar el alunizaje de la misión Apolo 11. Además, también se considera que la muerte del cineasta no fue natural. Ya desde hace un par de años, se rumora que la versión final de Eyes Wide Shut no fue la definitiva y contaba con escenas aún más intensas relacionadas con rituales secretos, pero que fueron eliminadas en postproducción para proteger a personas en el poder. En una entrevista, Nicole Kidman declararía: Stanley me llamó 2 horas antes de su muerte. Dijo que nos envenenarían a todos tan rápidamente que ni tiempo tendríamos de estornudar. A pesar del simbolismo ocupado por el director a lo largo de su obra, así como lo hermética que fue su vida, nunca quedará claro para algunos si la muerte de Kubrick fue por causas naturales o por asesinato. Personalmente, yo les recomiendo que se queden con lo que fue la obra de Kubrick. A pesar de los rumores que hasta la fecha corren, considero que su carrera artística debería tener más relevancia en comparación con lo que se dice de él. Recordemos que durante un tiempo, la misma prensa lo satanizó de misógino, y aunque algunos de sus métodos son claramente cuestionables, como fue el caso con Shelley Duvall, una cosa es clara: unos lo amarán, otros lo odiarán, pero nadie puede negar que su trabajo, extremadamente meticuloso y perfeccionista, dejó una huella en la historia del cine. Muchas gracias por ver este video. Como siempre, espero tengan una excelente semana. ¡Hasta luego!